buenas. Aquí estamos en un nuevo podcast sobre mitología en la narrativa audiovisual. En el programa de hoy nos preguntaremos y adentraremos en el valor que tienen los mitos de la antigüedad como fuente de inspiración de las nuevas narrativas audiovisuales. Pues estamos convencidos de la fuerza simbólica que conservan los mitos antiguos y del valor que tienen las verdades e inquietudes antropológicas de los mitos para nuestro presente cultural y creativo. Desde el comienzo de la cultura, el ser humano ha sido narrativo, dada su capacidad para hablar. La narración ha sido la manera de comprender la vida divina, el mundo natural y la existencia humana. De hecho, la palabra narración o relato es denominada en griego como mythos. En el fondo de la cultura mítica se puede encontrar la sustancia o la esencia de lo que es narrar. Los mitos tienen un sentido de apertura, de encuentro. Abren el mundo que parece que se oculta y manifiestan el sentido profundo y radical de la realidad, buscando explicar la totalidad de la existencia. De este modo, aquí podemos ver que las narraciones a lo largo de la historia han cumplido un papel vital para la existencia del ser humano. Por ello, es importante estudiar el alcance de las narrativas audiovisuales en la actualidad, vinculándolas a los mitos, para entender de qué manera nos ayudan a comprender nuestra existencia y el mundo en el que vivimos. En este podcast tenemos el privilegio de contar con la compañía de grandes intelectuales y artistas. Desde Argentina nos acompaña Graciela Maturo, escritora, poetisa y profesora de teoría de la literatura. Desde México estará presente Josep San Martín Cava, investigador predoctoral en Industrias de la Comunicación y Culturales del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Y desde España estarán presentes Jacinto Choza, filósofo y catedrático de la Universidad de Sevilla, Álvaro Pla, politólogo, y el que les está hablando ahora mismo, Rafa Monterde, que soy investigador predoctoral en Filosofía Política de la Universidad Católica de Valencia. Nos proponemos hablar en este programa sobre la influencia de la mitología en el cine. Por eso voy a pasar el turno a nuestros invitados preguntándoles cómo piensan ellos que influye la mitología en el cine. En primer lugar, le cedo la palabra a doña Graciela Maturo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Como venía diciendo, entiendo que hay dos maneras de enfocar este tema de la relación del mito con el cine, y una de ellas es atender a aquellas filmaciones o películas que han hecho una utilización deliberada del mito, poniendo a la vista la relación, ¿verdad? Entonces se trata de películas en donde evidentemente se ha desarrollado un relato mítico, pero lo que prefiere el realizador moderno es que ese relato mítico quede escondido o no se muestre en su forma tradicional, sino que se muestre de distintas formas y aplicado a veces a la vida moderna. Eso es lo que muestra la permanencia del mito, la permanencia simbólica del mito. Entonces, atendiendo a lo que acaba de decirnos nuestro coordinador, Rafa, creo que no equivoco, ¿no? No. Bueno, atendiendo a esto, sí, el mito está presente en todo relato humano, está presente en la vida, está presente en las manifestaciones del arte, más allá de que se lo esté proclamando. Y por lo tanto, toda realización artística es pasible de una lectura mitológica, pues si atendemos a los mitos griegos, que son los que de alguna manera han presidido
la evolución de la cultura occidental, sí, siempre encontramos alguna figura mitológica que pueda abarcar o expresar la naturaleza humana o la naturaleza de un pueblo o de un individuo o de un artista. Así tenemos grandes ejemplos en la literatura moderna, por supuesto, ¿no? Está el mito de Prometeo, que preside grandes obras occidentales que han sido también llevadas al cine. Prometeo, un titán cuyo signo es el progreso, y desde el Fausto de Goethe hasta cualquier otra realización que podría ser, no sé, El Ciudadano de Orson Welles, podemos ver ahí la figura prometeica, la figura ligada al progreso, a la realización humana, a la realización a veces llevada a un grado superlativo, porque se quiere llevar al hombre al carácter de superhombre, lo cual ha sido un esquema mitológico típico de la modernidad. Y tenemos otro gran paradigma que es la figura de Orfeo. Justamente en otra de estas reuniones audiovisuales yo hablé de la película Todas las mañanas del mundo, y una realización de la cinematografía francesa que me parece muy, muy profunda, ejemplar de lo que es el artista en Occidente. El artista mismo se expone en la figura de Orfeo al mostrarse como músico, especialmente músico y poeta. Las dos cosas han ido juntas en la mitología, digamos, tradicional. El músico o el poeta músico Orfeo lleva este nombre siguiendo una mitología que ha sido señera en Occidente, pero también se pueden encontrar figuras análogas en otras mitologías, ¿no? Ahora, el artista, al buscar la figura de Orfeo, busca hacerlo más reconocible, porque se trata de una figura por todos conocido y además siempre reinterpretada en el arte, tanto en la pintura como en la música, como en el cine, como en el ballet, etc. En esa película, por ejemplo, para no irnos del cine, se muestran dos facetas de lo que puede ser el artista, el músico. Uno es el músico mundano, que busca reconocimiento, premios, halagos, en este caso de la corte del siglo XVII en Francia. Y otro es el artista recoleto, el artista que se retira de los ámbitos mundanos y que se dedica al arte de una manera solitaria. Su comunicación es con Dios, su comunicación es principalmente con lo sagrado y, por supuesto, comunica a otros de sus pares, a otros músicos, comunica esta relación particular, espiritual, que mantiene con lo sagrado, pero no está buscando halagos ni premios. Es un artista puro, podríamos decir, desinteresado, que además ofrenda su vida dentro del arte.
Entonces, en este sentido, encarna a Orfeo. Bueno, los mitos son realmente un misterio para la humanidad, porque en tiempos en que los estudios antropológicos y arqueológicos nos muestran una humanidad muy primitiva, sin embargo ya circulan los mitos como enseñanzas espirituales y muestran ser de una índole muy exquisita y muy refinada, que no siempre es acorde con los tiempos que la ciencia estudia. Otro aspecto del mito que llama la atención es que distintos pueblos que no se han comunicado entre sí tengan mitos muy análogos, como puede ser el mito de Orfeo, que es músico, que es sacerdote, que es sanador. Es lo que en el siglo XIX llamaban los antropólogos el medicine man. Bueno, ese individuo, ese ser privilegiado que mantiene comunicación con lo sagrado, sigue siendo un emblema, un ejemplo para la humanidad, contrapuesto con otro como puede ser Prometeo, que se recicla en el Fausto de Goethe y está presente en películas inolvidables. No sé si ya tendré cumplido el tiempo asignado a este bloque. Sí, sí, probablemente sí, Graciela, pero creo que tus aportaciones han sido muy valiosas. Muchísimas gracias. Si te parece bien, le paso la palabra a Jacinto y en la siguiente ronda podréis continuar vuestras reflexiones. Gracias. A ti. Bueno, Jacinto, ha llegado tu turno. ¿Cómo piensas que influye la mitología en el cine? Bueno, oye, pues muy buenas tardes, me alegro de saludaros a todos y encontrarme otra vez con vosotros para esta sesión. Y bueno, vamos a ver, yo creo que, digamos, lo que dice Graciela, lo que ha dicho Graciela, está bien, es el modo, ¿no? Más, y no voy a repetirlo, ¿no? Lo que ella dice, pero efectivamente los mitos son las grandes o las hazañas o las acciones o actividades o episodios más típicos de la existencia de un individuo o de un pueblo, ¿no? El comienzo, la marcha, la peregrinación, el éxodo, la salida, la emigración, la llegada a otro sitio, la guerra, la defensa ante el ataque, la injusticia, bueno, y entonces pues todo eso está expresado por primera vez en figuras mitológicas como Ulises, Eneas, Marte, Hércules, Prometeo, como ella ha dicho, ¿no? Y luego, cuando empieza la literatura, pues digamos que se toman en primer lugar esas figuras para hacer poemas épicos o para hacer tragedias. Y luego cuando la literatura se desarrolla, pues es lo mismo, ¿no? O sea que Shakespeare toma muchas tragedias griegas y las convierte en dramas modernos, y luego también cuando empieza el cine, pues el cine empieza basándose mucho en la literatura y por lo tanto tomando motivos muy clásicos de la literatura que a su vez están basados en acciones arquetípicas de los seres humanos, ¿no? Y por eso basado en mitos, ¿no? Luego hay una forma en que el mito puede ser tomado o reproducido en cine de un modo más directo, ¿no? Cuando hay una película sobre la Odisea, ¿no? O sobre Eneas, ¿no? O sobre la guerra de Troya. En ese caso ya el mito está tomado directamente y reproducido en cine, ¿no? Pero bueno, yo añadiría que la forma más normal en que el mito está recogido en el cine es en figuras
las figuras de los acontecimientos y los héroes como más repetidos en el cine, y que eso va por época e incluso por estilos cinematográficos nacionales. Hombre, hay una época que yo creo que deben de ser los años 70 o por ahí, en que, por así decirlo, se pone muy de moda el recurso a las formas mitológicas de la catástrofe, del desastre, del apocalipsis, del fin del mundo. Y entonces, pues ahí hay películas como, pues Titanic, desde luego, pero hay un montón de películas más que cuentan el fin del mundo, las extraterrestres que asolan Nueva York, o el planeta de los simios, bueno, algo, digamos, cómo se destruye todo, ¿no? Entonces, quizás los años 70 es un momento en que el Occidente tiene una conciencia de fin de época grande, y entonces hay más películas que reponen los modelos mitológicos de destrucción final, de Armagedón, de Apocalipsis, de destrucción de Troya o así, ¿no? Luego, pues hay otras películas que, pero no de los años 70, yo diría que una película, el héroe típico de una película norteamericana, desde los años 50 hasta el 2000, el héroe típico de la película norteamericana, pues es el individuo marginado por la sociedad, que lo han echado del periódico o de la empresa, o un policía que le han echado del cuerpo y que le han quitado el carnet, pero que el individuo privadamente marginado de la sociedad, al margen de las instituciones, es como es el que privadamente por su cuenta y teniéndolo prohibido lleva a cabo una hazaña con la que se hace triunfar el bien sobre el mal, se hace justicia y se salva al pueblo, ¿no? Ese es el héroe norteamericano, generalmente un periodista o un excombatiente o un periodista con muchas, pero sin carnet, o un policía pero sin carnet, ¿no? Y al margen, ¿no? Bueno, esto es una figura del que hace justicia y que es perseguido. Pues ¿quién tiene ese perfil en la mitología clásica? Por supuesto, Orestes, que es el individuo, el héroe de la democracia y el héroe de la libertad individual y de la conciencia individual y el, por así decirlo, el héroe que inaugura una época nueva y un periodo nuevo. Entonces, claro, ¿cuántas versiones hay de la figura de Orestes? Bueno, pues hay muchísimas, pero otro héroe también, como Prometeo, que ha dicho esto Graciela, Hércules. Hércules es un héroe que aparece continuamente, como un mito que aparece continuamente en las películas del oeste norteamericano. Por supuesto, en las películas de guerra mundial, también el individuo que en solitario lleva a cabo una hazaña, ¿no? Esto, luego, hombre, hay héroes y personajes mitológicos que expresan lo que son los modelos mitológicos de la figura. Por ejemplo, he hablado antes de la sociedad civil, pero también y sobre todo de la familia, y luego también del Estado. Son héroes de la familia y que representaciones de la diosa Juno, la diosa del hogar. Todas las figuras maternas y maternales que aparecen en el cine tienen ahí una raíz. Lo que pasa es que yo creo que la raíz mitológica de muchos de esos personajes que aparecen en el cine, pues están, por así decirlo, sedimentados a unos niveles muy profundos y no se recuerda. Y no hace falta. Pero precisamente, quizá mientras más profundo estén y más sedimentados estén, más se enganchan con el interés de la gente, más apelan al inconsciente, ¿no? Y eso es otra característica de la acción del mito en el cine como en la literatura, ¿no? No sabes por qué algo despierta un interés tan fuerte y una película arrasa o una novela también, ¿no?
entonces ha enganchado o ha sido capaz de presentar una modalidad o una forma de un arquetipo muy profundo y muy vivo en ese momento por el motivo que sea, ¿no? Entonces, digamos, tanto la literatura como el cine siempre aportan lo que necesitamos, lo que la sociedad necesita, ¿no? Y además lo aportan generalmente bien, y además lo aportan en muchos sitios, o en bastantes sitios a la vez, aunque tengan cada uno su estilo diferente, ¿no? Hombre, el cine francés es muy diferente del cine americano. Normalmente el héroe del cine francés es un héroe muy anónimo, un ser muy, digamos, muy cotidiano. No es Marte ni es Hércules el héroe del cine, ni tampoco el del cine italiano, ¿no? Pues es una persona más común o una persona, o bien son figuras, digamos, maternas, familiares. Otras veces el Estado aparece también, ¿no? La nación. Las películas de guerra apelan mucho bueno, a divinidades mitológicas y a acciones mitológicas, así, ¿no? Y no lo sé, yo creo que es esto, ¿no? Como yo creo que la mitología está presente en el cine y el modo en que, por así decirlo, proporciona a los seres humanos en cada momento, en cada década o en cada año, pues elementos de los que necesita, ¿no? El arte nunca está de huelga, ¿no? El arte, ni la literatura ni el cine, siempre el espíritu de los poetas y de los directores de cine siempre está ahí, ¿no? Y siempre su inspiración responde a lo que los demás buscan y quieren, ¿no? Pues, Sí, no sé, ya. pues muchísimas gracias, Jacinto. Ha sido una grandísima aportación. Le paso el turno de palabra a Álvaro. ¿Cómo piensas que influye la mitología en el cine, Álvaro? Pues en primer lugar, hola a todos. Y pues yo voy a empezar con una especie de mito o leyenda que tiene que ver con Confucio y tiene que ver cuando fue nombrado magistrado de la provincia de Zhongzhou en China y le preguntaron que cuál sería su primer decreto y Confucio dijo que su primer decreto sería crear un diccionario para que todo el mundo, bueno, para recuperar el valor de las palabras, el verdadero valor, y que todo el mundo utilizara las mismas palabras. En este sentido, quiero decir que antes de empezar a decir cómo influye el mito en el cine, me voy a coger un poco a la definición que habéis hecho de mito, que han hecho Graciela y Jacinto, que han dicho que básicamente expresan una naturaleza humana, que son un arquetipo que siempre se repite, que es una historia recurrente para el ser humano, algo que tenemos nosotros dentro y que nos hace reaccionar cuando lo identificamos. Y además me gustaría añadir, porque es muy curioso, cómo muchísimos mitos de la antigüedad, si los aplicamos ahora a la actualidad, nos ayudan mucho a entender el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, yo podría decir ahora, ¿en qué dirección gira el cielo? Cuando tú miras al cielo, ¿en qué dirección gira? Pues ahora mismo nosotros, bueno, a no ser de que te interese la astronomía, por ejemplo, no lo vas a saber. Pero si tú sabes que el arquero Orión, el cazador Orión, perseguía las Pléyades, sabes que si me miro al cielo y encuentro la constelación de Orión y encuentro la constelación de las Pléyades, puedo saber que Orión siempre va a perseguir a las Pléyades, con lo cual puedo ver el cielo y saber en qué dirección va a girar gracias a un mito. O, por ejemplo, puedo saber que la cordillera de Atlas es una de las más altas que hay por todo el Mediterráneo porque es la que el Atlas, el gigante Atlas, sujetaba el cielo. O sea, la cordillera de Atlas es realmente Atlas petrificado por la cabeza de Medusa por Perseo. Entonces, con esto lo que quiero decir es básicamente que el mito lo que ayuda muchísimo es a una población que carece de unos conocimientos científicos o que carece de unos conocimientos técnicos, le ayuda perfectamente a comprender el mundo en el que vive sin necesidad de saber exactamente cómo funciona, sino simplemente con el mito, como por ejemplo lo que he dicho, Orión persiguiendo las Pléyades o la cordillera de Atlas la más alta, o podemos ver, por ejemplo, ahora mismo que estamos en primavera ahora,
hemos visto que los cristianos celebran Semana Santa, que celebran la resurrección de Cristo, y vaya, qué casualidad que la resurrección de Cristo, el martirio y la resurrección de Cristo, se produce la primera luna llena después del equinoccio de primavera, es decir, cuando el campo resurge. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Que si yo soy, bueno, independientemente de si soy cristiano o no, si yo sé que Cristo resucita en el equinoccio, bueno, en el equinoccio de primavera no, pero en una fecha concreta, que es el equinoccio de primavera, yo sé a partir de qué momento el campo va a renacer. Entonces, en este sentido, definiría yo al mito, a la definición que habéis hecho, le añadiría que es un concepto, lo que lo veo yo, es un concepto muy práctico para entender el mundo que nos rodea. A partir de ahí, tal y como habéis comentado también muy bien, yo entendería que el mito puede influir de dos formas en el cine. Puede influir de una forma inspirado en el mito y otra es como basado en el mito. Me refiero a que, por ejemplo, ahora en el cine estamos viendo películas de Marvel, como la peli de Thor, o podemos ver películas como Percy Jackson, que habla sobre mitología antigua también. Podemos ver películas incluso como El Señor de los Anillos, que está hablando de mitología nórdica. Podemos ver las Crónicas de Narnia, que tiene un componente muy claro también de mitología grecolatina. Y incluso Juez Dredd, la película Juez Dredd, la antigua de Sylvester Stallone, que yo nunca me cansé de decir, mi segunda película favorita, la antigua de Stallone está basada, o sea, toda la película está basada en una cosa que se llama Proyecto Jano. El Proyecto Jano es que es una creación genética de policías y esa creación tiene dos caras. Una cara, que es la que representa a Sylvester Stallone, y otra cara, que es la que representa a su hermano, que es la mala, por así decirlo. En cualquier caso, en esta inspiración lo que veo es que el mito se utiliza más como una especie de cosa recurrente para utilizar, por ejemplo, centauros, para ver que los centauros hacen esto, para que... Es una cosa como más simple, más inspirado en mitos, inspirado en esas cuestiones, en animales mitológicos. Y luego hay otra versión del cine, que es ya el basado en los mitos antiguos. Que esto de basado en los mitos antiguos es lo que estaba comentando Jacinto del héroe típico, que es un inadaptado. Claro, el héroe típico en las historias de la mitología clásica suele ser un semidios, bueno, un hijo de Dios y de una mujer humana, o un hijo de una mujer, una diosa y un hombre humano. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay una serie de películas que están basadas en lo que es la síntesis de la historia. Lo podríamos ver en una película que es básicamente una copia de la Odisea, es la Odisea en sí, pero que es la de Oh Brother. No sé si la conoceréis, pero Oh Brother es una película magnífica que realmente es la película de la Odisea o el relato de la Odisea, pero aplicado a nuestros tiempos. O sea, podemos ver que Polifemo no es un gigante de un solo ojo, sino que es un vendedor de Biblias tuerto. O podemos ver cómo uno de ellos no se transforma en cerdo por Circe, pero sí que creen que se ha transformado en sapo. O podemos ver una serie de un ciego que les explica las cosas que van a ver en el futuro, que es precisamente lo que hizo Circe con Isis. Entonces, eso sería basado directamente en la mitología. Y eso es lo que nos hace estas enseñanzas. De hecho, hay mucha gente que le gusta mucho el género western y que compara el género western directamente con toda la mitología. Hay muchos, yo no estoy muy puesto en ese tema, pero sí que muchísimas películas del género western están tocando elementos clave e historias clave que se han utilizado en la mitología. Por eso, recapitulando, lo que diría básicamente es que los mitos son simplemente unas enseñanzas. Es como una enseñanza a los seres humanos que no tienen conocimiento para saber de unos temas concretos, para que puedan saber sin necesidad de saber. Es decir, yo sé que si Orión persigue a las Pléyades, el cielo gira en ese sentido, porque Orión persigue a las Pléyades, pero no sé cuál es la explicación científica. Y el cine lo retoma
de dos formas, inspirado y basado. El inspirado sería el utilizar elementos de esa mitología, como podría ser el Señor de los Anillos, etcétera, o el basado, que es directamente cogiendo la mitología clara, la historia de lo que te tiene que llevar a la enseñanza, etcétera. Y yo creo que con eso ya habré agotado el tiempo. Dejo paso al siguiente. Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido una grandísima aportación. Me ha encantado lo de Oh Brother. Estoy totalmente de acuerdo. Nada, le paso el turno a Josep. ¿Cómo piensas que influye la mitología en el cine? Lo primero, buenas a todos. Y nada, empezando un poco desde el principio, yo creo que el cine tiene mucho que ver con el mito porque el mito, pues, en sí es un relato, ¿no? ¿Y qué es el cine más que un relato? Entonces hay una cuestión que inevitablemente el cine ha heredado de cualquier narrativa, que es la cuestión de contar una historia. Y digamos que seguramente el mito pues es la evolución de las primeras fábulas o narraciones que contaba el hombre primitivo y el hombre arcaico. Y de ahí pues lo único que ha hecho el hombre es evolucionar todos los medios de expresión a raíz del relato. Lo que pasa es que, como bien habéis dicho, el mito no se puede ceñir simplemente pues eso, a una historia contada, sino que además guarda en sí mismo una serie de lecciones que han servido al hombre en su desarrollo cultural y sobre todo en estas épocas primitivas, porque al fin y al cabo el mito pues sí que era una forma de conocimiento, como has explicado muy bien, Álvaro, pero también ha sido el medio en que también se ha trasladado pensamientos de tipo moral, pensamientos de tipo religioso y pensamientos de tipo filosófico. Y aquí es muy interesante cómo además esta cuestión ya se hace relevante, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia presocrática, etcétera, ¿no? Y que luego además se va a desarrollar a lo largo de la cultura. Yo había rescatado una cita de Aristóteles de Metafísica que explica de una manera maravillosa el valor que tiene el mito en nuestras culturas y lo voy a leer porque creo que es mejor que él, va a ser imposible que lo pueda decir yo, ¿no? Entonces él dice: lo que en principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas fue, como lo es hoy, la admiración. Entre los objetos que admiraban y de que no podía darse razón, se aplicaron primero a los que están a su alcance. Después, avanzando paso a paso, quisieron explicar los más grandes fenómenos, por ejemplo, las fases de la luna, el curso del sol y los astros, y por último, la formación del universo. Ir en busca de una explicación y admirarse es reconocer que se ignora. Y así, puede decirse que el amigo de la ciencia filosófica lo es, en cierta manera, de los mitos, porque el asunto de los mitos es lo maravilloso. Bueno, a mí me parece que esta cita es magnífica, ¿no? Que sintetiza mucho de lo que ya hemos avanzado muchos de nosotros y que pone ese valor en el mito, ¿no? Porque realmente cuando uno estudia los mitos, pues se da cuenta de que es un mundo realmente maravilloso y admirable y que además guarda todas las cuestiones pues que en definitiva nos siguen preocupando a todos en el mundo contemporáneo y del que bebe el mito, del que bebe el cine aún y se nutre muchísimo de manera inconsciente, como ya habéis dicho, pero que además el cine también va también contribuyendo, ¿no? En esa dirección, porque también hoy se generan nuevos mitos y esos mitos, por ejemplo, los estudiaremos en futuros podcasts. Lo maravilloso de todo esto es que los mitos pues, nos dejaron los arquetipos, como hemos hablado, ¿ya? Y aunque mucha gente o muchas personas no sean conscientes de los héroes o de las historias que están detrás de muchas de las películas que vemos ahora y que pues ya quedan ajenas para una parte del público, sin embargo esos arquetipos ya van a quedar para siempre
Y ese es el valor fundamental, porque siempre vamos a poder hablar del arquetipo de Medea, de Orfeo, de Prometeo. Podemos hablar también de los arquetipos que se basan en cruzar los umbrales, ¿no? El maestro, que ya hablamos en otros podcasts, etcétera. Y eso siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces el mito siempre va a estar ahí. De hecho, el mito, en realidad, cuando empiezas a estudiarlo, te das cuenta que está prácticamente en todas partes. Forma parte incluso pues, de eso, ¿no? De lo que significa nuestro desarrollo intelectual, moral y filosófico. Y yo lo voy a dejar aquí para ya pasar al siguiente turno, pero sí que quería recalcar precisamente eso, ¿no? Que el mito forma parte prácticamente de toda nuestra historia y explica muy bien lo que somos, ¿no? Y, y lo curioso es que precisamente el mito pues viene precisamente a intentar explicar por qué estamos aquí, qué es el universo y qué somos, vaya. Perdona la redundancia. Y nada, muchas gracias y con esto ya he terminado. Muchísimas gracias, Josep. Pues a raíz de lo que habéis estado diciendo todos, que me ha parecido todo muy interesante y a la vez maravilloso, como no, dado que estamos hablando de mitología, yo quería continuar proponiéndoos profundizar en los arquetipos que proporcionan los mitos y cómo esos arquetipos se han mostrado en el cine. Entonces, eh, ¿en qué películas creéis vosotros que se repiten con más frecuencia determinados arquetipos? Si realmente las películas que se están haciendo a lo largo de la historia del cine o en la actualidad consiguen transmitir esa maravilla del misterio de lo que es la existencia. Por lo tanto, ahora os vuelvo a conceder la palabra. En primer lugar, a Graciela. ¿Cómo crees que influyen esos arquetipos y cómo manifiestan en la maravilla del misterio de la existencia? Decía yo que al usar la palabra arquetipo ya estamos colocándonos en una perspectiva determinada frente al mito, puesto que arquetipo es una categoría creada por el maestro Carl Jung, uno de los discípulos de Freud, que por cierto se ha alejado un poco bastante de su maestro en cuanto a su consideración de los mitos. Pasamos de una consideración científica, como es la de Freud, a una consideración de tipo espiritual que le permite a Jung relacionar el mito, el símbolo en general, como categoría más amplia, con las tradiciones religiosas de los pueblos. Entonces, él habla de una cierta matriz psíquica que preside el desarrollo de la humanidad y que al principio consideraba Jung que estaría marcada como un tipo, así como en la imprenta existen o existían antes, ahora ya no se usan, pero existían los tipos de imprenta, ¿no? Que producían una marca. Bueno, así opinaba Jung al comienzo que los arquetipos, los símbolos, ciertas figuras simbólicas existían como tipos, como marcas en el cerebro humano. Después abandonó esto, reemplazó lo de tipos por disposiciones psicológicas que serían una constante de la humanidad, aunque no pudo asegurar que estuvieran registradas en la masa cerebral del hombre. Es decir, lo siguió reconociendo como una disposición constante
en la psiquis humana. Entonces, la palabra arquetipo apunta al inicio, al comienzo, al arjé, y empezó a reconocer varios de esos arquetipos. Por ejemplo, el animus, el ánima, el viejo sabio, la madre amparadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a estos mitos básicos, digamos, les dio el nombre de arquetipos y se estarían revelando en la mente humana más allá del grupo étnico, del país, del entorno, del grado cultural de los hombres. Bueno, eso para hablar del arquetipo. Entonces, en este caso, suscribiendo esta mirada de Jung, podemos hablar de arquetipos y admitir que efectivamente en hombres de muy distintas latitudes y grados de desarrollo se manifiesta como una constante humana la presencia del arquetipo y que el arquetipo, determinados arquetipos prevalecen en una determinada cultura y otros prevalecen en otra. En una ocasión, conversando con un profesor italiano, al finalizar un congreso sobre el mito, bueno, me pidió que hablara de mitos europeos y de mitos americanos. Entonces, reconociendo que todos esos arquetipos están presentes en cualquier ser humano, postulé que los arquetipos prevalecientes en la cultura europea habían sido el arquetipo, por ejemplo, de Prometeo, el arquetipo del progreso. Entonces, que ese arquetipo se reciclaba en la figura de Fausto, por ejemplo. Y cuando me pidió que resumiera o postulara algún arquetipo que se repite en la cultura hispanoamericana, por ejemplo, a través de las letras y en algunos casos llevado también al cine, entonces pensé y dije que me parecía que el arquetipo crístico, el del héroe pasivo, el del héroe que es sometido a tortura y a muerte, es el arquetipo crístico. Y entonces yo dije que me parecía prevalecer en la cultura hispanoamericana el arquetipo crístico y el arquetipo de la madre amparadora, que es el de la Virgen, o sea, los arquetipos cristianos. Sin negar que también son arquetipos cristianos el de Prometeo, que estaría encarnado en Lucifer dentro de la mitología cristiana. Algunos cristianos se niegan a reconocer los símbolos y los mitos cristianos porque aplican esa noción, para mí equivocada, del mito como fantasía y la religión como verdad, ¿no? Entonces, en ese caso, el cristianismo no podría albergar arquetipos. Bueno, esto es una cuestión a ser discutida, pero también admite la perspectiva que cada uno toma delante de este fenómeno simbólico, mítico de la cultura. No sé si tengo más tiempo para seguir desarrollando esto. También hablaría de mitos, de figuras míticas que no son las grecolatinas
ni tampoco solamente las cristianas. Hablaría, por ejemplo, de una figura mitológica como es la de los hombres de maíz, llevada a la literatura por ese genio literario que fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que se inspira en la mitología maya para hablarnos de las distintas generaciones humanas que son destruidas hasta que se llega a formar la generación de los hombres virtuosos, los hombres sabios, los hombres de maíz, después de la destrucción de los hombres de paja, los hombres de madera, los hombres que son destruidos por el agua y por el fuego en distintas etapas, hasta alcanzar estos hombres, no sé si decir perfectos, pero sí valiosos, que van a encarnar una nueva historia. Esto lo toma como una figura incluso política por Asturias, porque le da un sentido de génesis histórica, un sentido positivo de acuerdo con el paso de los tiempos y con los fracasos históricos en función de un final triunfo de un proyecto humano. Muchísimas gracias, Graciela. Bueno, continuaremos profundizando en los arquetipos ahora después. Nada, le paso el turno a Jacinto. ¿Qué arquetipos crees que se aporta en la narrativa audiovisual contemporánea? ¿Y crees que transmiten ese valor misterioso y maravilloso de la existencia? Claro que hay muchas figuras inspiradas en la mitología o de raíz mitológica que aparecen en la narrativa cinematográfica contemporánea y que transmiten sentido de lo misterioso y lo maravilloso. Bueno, en primer lugar, mira, estaba pensando en un tipo de figura o un arquetipo incluso, que puede ser el arquetipo de la inocencia, de la persona, del ser inocente, que de una inocencia en su bondad inconsciente derrota y destruye en lo que es el mal y que hace cosas que son como muy misteriosas. Por ejemplo, y muy extrañas, yo creo que de las películas así que yo en los últimos años he visto que tiene más ese carácter y que ahora me venía a la cabeza, eran las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia es además una película basada en elementos de la mitología nórdica, ¿no? Que recoge la figura de unos niños que son inocentes, de unos juegos que son inocentes y, digamos, una persecución del mal contra ellos y de unas venganzas, de unas ambiciones que se muestran al final como contradictorias y como que se derrotan y se disuelven y al final, pero la inocencia triunfa de un modo como muy maravilloso, estando muy patente lo maravilloso, ¿no? Pero de ese tipo también, de una película en que aparece la inocencia triunfante desde su bondad inconsciente, pues es, por ejemplo, Forrest Gump, que aunque ya es bastante antigua, ¿no? Pero Forrest Gump es una película en la que el triunfador pues es un hombre bueno, inocente, incluso tonto, ¿no? Y que el bien se logra pues desde ese punto de partida, ¿no? Luego otra película que tiene también digamos, ese sentido aleccionador de la profunda
el profundo valor humanizador que tiene la inconsciencia, la inocencia o el ser tonto, más aún que Forrest Gump, o igual puede ser pues una de las películas argentinas también más famosas, El hijo de la novia, ¿no? El hijo de la novia, no sé si la conocéis, pues es una película en la que efectivamente una mujer ya enferma de Alzheimer y sin conciencia y sin palabras, pues solamente por su debilidad es capaz de generar unas acciones maravillosas, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, el valor de la belleza de una niña, de una mujer o de una persona inocente, tiene ese sentido. Y otra vez, por ejemplo, en la película, en las versiones, las diferentes versiones de la película Notre Dame de París, por ejemplo, ¿no? Ahí vuelve a aparecer. Había versiones de una novela de un novelista español al que yo aprecio mucho, Pérez Galdós, y llevada al cine, Marianela. Marianela es también una figura de la inocencia y de la entrega de todo por pura bondad, ¿no? Entonces, eso lo hay en el cine. Hombre, pues sí, en el cine. Y nunca ha dejado de haberlo, ¿no? Y digamos, esas películas aportan y recuerdan continuamente a los seres humanos el valor de la inocencia, de la humildad, de la belleza y de la bondad inconsciente, y digamos de qué manera el valor que está ahí en esas profundidades, cifrado en esos misterios, pues triunfa siempre, ¿no? Yo creo que quizá esa es la inspiración de un director como Willy Wilder, ¿no? Y que es, digamos, es un poco uno de los de las claves de la inspiración de sus películas, pero hay más, ¿no? Y pues sí, claro que lo hay, claro, ¿no? Y ese arquetipo en concreto y esa figura, ese episodio, que en realidad es el episodio de la redención, que es cristiano porque a nosotros, que estamos más familiarizados con el cristianismo, digamos, lo referimos más a la figura de Cristo y María, ¿no? Pero que pertenece a todas las religiones que surgen en la era axial, ¿no? La redención, que consiste en el triunfo del bien inconsciente e completamente inocente sobre todas las formas un poco degradantes, ¿no? Y antihumanas, ¿no? Eso, por así decirlo, el cine nunca ha dejado de dar testimonio de cómo es la redención, qué sentido tiene y cuáles son sus claves. Y, digamos, y justamente a través de ese arquetipo, ¿no? Bueno, no sé, es lo que se me ocurre. Muchísimas gracias, Jacinto. La verdad es que has puesto ejemplos clarísimos. Os recuerdo que si queréis plantear preguntas a partir de vuestras exposiciones en la siguiente parte del podcast, tenéis vía libre. Nada, le paso ahora el turno a Álvaro y también te pregunto también ¿qué arquetipos crees que predominan en la historia del cine a partir de lo que han dicho ya Graciela y Jacinto? ¿Y cómo crees que manifiestan lo que es la maravilla de la existencia y su misterio? Pues yo me voy a quedar con lo último que ha estado comentando Jacinto, que era el que no podíamos huir de nuestras raíces cristianas, sobre todo en la cultura occidental, y el hecho de que casi todas las historias y casi todas las películas se suelen basar en un grupo de buenos y un grupo de malos. Un grupo de buenos que son sencillos, tienen aspiraciones comunes, etcétera, y un grupo de malos. Y de hecho, quería comentar una cosa precisamente para romper con estar hablando sobre lo que nosotros tenemos común, que es precisamente que si tú te vas a la mitología clásica y te vas a las religiones politeístas, bueno, pues tanto la griega como la íbera, que era una mezcla como si la nórdica. Cuando tú te vas a esas religiones, te das cuenta de que esa dicotomía entre el bien y el mal no es tanto como una dicotomía entre el orden y el caos,
Es decir, dentro de la religión cristiana que estamos acostumbrados nosotros y dentro de toda la rama de las religiones abrahámicas, la lucha es siempre del bien contra el mal. Sin embargo, nosotros no estamos muy acostumbrados a ver la lucha entre el orden y el caos. Y esto es algo que sí que he visto, por ejemplo, que muchos libros sí que tratan esta cuestión de la lucha contra el orden y el caos más o menos bien, entendiendo ese pensamiento mitológico antiguo, y sin embargo en películas todavía no se ha llevado a cabo del todo. Quiero decir, estamos viendo que el mito más repetido, por así decirlo, son mitos, por así decirlo, cristianos, aunque estén representando, estamos hablando de la película. Bueno, pues en resumen, que en las mitologías antiguas había una lucha entre el orden y el caos. Y en las mitologías modernas, que están más basadas en las religiones abrahámicas, la lucha es entre el bien y el mal. Y esta cuestión mitológica del orden y el caos es una cuestión que en los libros sí que se ha dado, pero que en las películas no se ha llegado a dar. Es decir, nosotros podemos ver películas como la de Percy Jackson y El ladrón del rayo y podemos ver que Hades es el dios del inframundo y Hades, como dios del inframundo, es Lucifer. Es decir, es un personaje malo, es un personaje tal, que aunque esté basado en la mitología, realmente sigue representando la mitología cristiana. Y es lo que quiero decir o sea, aparte de lo que hemos visto, lo que no hemos visto nunca en el cine sería como una especie de eso, de la cuestión del orden contra el caos. Pero sí que hay una película que podría haberlo hecho y que más o menos lo hace, que creo yo que es El Señor de los Anillos. No es un mito que se repita, es precisamente la excepción, pero en El Señor de los Anillos lo que estamos viendo es el orden natural de las cosas contra el orden industrial, que Tolkien entendería como el caos. Entonces es una de las películas que sí que podríamos decir que está basado en mitología y que sí que comprende la mitología que es previa a nosotros, previa al cristianismo. Y es muy interesante verla porque realmente, bueno, en la película los orcos son feos, tal, pero lo que quiere decir básicamente es que los orcos son industriales, son creados industriales. Los malos no son malos con pinchos y tal, lo que quiere decir es que los malos utilizan tecnología, destrozan el orden natural. Entonces ahí en esa película, por ejemplo, sí que podríamos ver el mito del orden contra el caos, que es el mito fundacional de todas las religiones antiguas politeístas de Europa. Y esa película sí que es verdad que está contaminada por cristianismo, por así decirlo, en sentido a que los orcos son malos porque sí, pero que sí que marca muy bien el hecho de lo que sería lo contrario a lo común. Lo común es siempre el bien contra el mal. Y sin embargo, en esa película, más en el libro, pero es como una lucha entre el orden y el caos. Y claro, evidentemente lo que estoy diciendo que es lo más común es el ver el bien contra el mal. Y podemos verlo en prácticamente muchísimas películas que se basan incluso en mitología grecolatina y que, como he dicho ya, hay buenos y malos, que no tendría sentido, porque realmente Hades es malo, Marte es malo, Marte no es malo, Marte representa como el espíritu del caos de la primera línea de batalla. Eso no es bueno ni malo de por sí. O Hades representa al dios de los muertos y toda su historia es en base a cuidar a los muertos, a cuidar el inframundo y no es bueno ni malo de por sí. Júpiter no es bueno ni malo de por sí. Se suele decir que ser jovial realmente es como la actitud de Júpiter. Júpiter sería así, por ser jovial no es bueno, porque estamos viendo que dentro de la mitología Júpiter era un violador. Entonces, lo que quiero decir básicamente es que estamos acostumbrados a ver siempre dentro del cine y basado en la mitología cristiana una especie de dicotomía entre el bien y el mal que parece que ahora en la sociedad moderna se empieza a confundir un poco y en las películas ya no hay buenos tan buenos ni malos tan malos. Y es un cambio que creo yo que va precisamente hacia los mitos clásicos, la mitología clásica en sentido de entender las cosas
con sus factores concretos y no como una dicotomía entre uno u otro, una dicotomía entre Dios y Satanás. Y creo que con esto ya he dado una puntada. Es que no quería repetir lo mismo que estaban diciendo Jacinto y Graciela. Pero bueno, que yo creo que es un mito que se suele repetir, lo del bien contra el mal, y que justamente ahora está habiendo como una especie de transición hacia un modelo más de mitología clásica, que es la nuestra propia. Le paso la palabra al siguiente. Muchísimas gracias, Álvaro. Sacaremos el tema del orden y el caos, si os parece bien, que me parece muy recurrente, y sobre de qué manera se puede entender que es cristiano o más bien está en el fondo de la mitología, propiamente. Bueno, pues, Josep, te concedo la palabra. ¿Tú cómo profundizarías en la cuestión de los arquetipos en el cine contemporáneo y cómo manifiestan la maravilla y el misterio de la existencia? A ver, yo para no repetirme más, porque creo que ya las compañeras y compañeros ya han explicado muy bien la cuestión de los arquetipos y en mi turno ya también hablé un poco de los arquetipos. Yo lo único que quiero es sumarme pues a las explicaciones y agradecer las explicaciones también dadas. Entonces a mí lo que ahora me gustaría, ya que se ha hablado tanto de la mitología occidental y además habéis tocado un tema fundamental que es el orden y el caos, pues conectar un poco esto con la mitología oriental, porque si en algo se conecta el orden y el caos, si en algo conectan las mitologías más o menos en un aspecto entre Occidente y Oriente, es precisamente en esta cuestión del orden y el caos. Y aunque es cierto que mucho del cine más comercial, más narrativo a nivel mundial tiene que ver con la tradición mitológica y el bien y el mal occidental, sí que es cierto que en el cine oriental, sobre todo con algunos cineastas contemporáneos, ya se toca de otra manera, ¿no? Me parece muy interesante a este respecto hablar de un cineasta que a mí me parece fundamental, que es Hayao Miyazaki, no sé si lo he dicho muy bien, pero bueno, es este maravilloso animador del estudio Ghibli, que todas sus películas tienen un contenido muy importante de sintoísmo y budismo, ¿no? Y sobre todo de sintoísmo. Y precisamente en todas sus películas lo que habla es de esta cuestión del orden, del equilibrio, que tiene que ver con la naturaleza como el lugar donde reside el bien, ¿no? Y la tecnología que mal usada viene precisamente a destruir ese mundo y que curiosamente conecta muy bien con Tolkien. Es interesante porque para las películas de este cineasta y de su estudio, que tiene muchas más que también abarcan estos temas, precisamente viene a decir que tenemos que respetar el entorno donde vivimos a un nivel que tiene que ver con el bien y con un equilibrio en la naturaleza, y que cuando eso se trastoca, lo que produce es monstruos, lo que produce son demonios, ¿no? Y yo creo que ahí es donde las mitologías occidentales y orientales conectan, porque aunque estemos hablando de cuestiones que puedan parecer muy diferentes, ¿no? Bien, mal, orden, caos, sí que tienen nexos comunes y sí que se pueden tender puentes. Porque siguiendo con el ejemplo de Tolkien, pues el mal reside en la industria, pero no por el hecho industrial en sí, sino por el abuso de la industria que destruye la naturaleza, y además de esa destrucción de la naturaleza nacen los orcos, nacen todos los monstruos que en realidad están realizados a partir de la naturaleza, pero una naturaleza que se ha contaminado y se ha llenado de maldad, ¿no? Pues eso sucede muy parecido en la mitología oriental y sobre todo en la más contemporánea, que ya está buscando un cine que tiene mucho más que ver con sus propias mitologías. Y luego también yo lo que sí que quería hablar ya, que también tiene que ver con el cine oriental, es que justo ha venido todo al mismo tiempo, pues la concepción de héroe me parece muy interesante porque en el cine oriental, y aquí ya me iría a otro grande del cine, ¿no? Uno de mis directores favoritos, que es Akira Kurosawa,
El tratamiento del héroe es bastante particular y tiene que ver mucho también con ese héroe de la mitología griega que, aunque se rodea de compañeros, su camino es solitario en esa cuestión personal del camino espiritual o del camino del héroe, en el que ya hablamos en pasados podcasts, y que, bueno, pues en el cine de Akira Kurosawa también lo podemos ver, ¿no? Ese héroe que llega a impartir justicia y que se puede rodear en un momento de personajes que lo ayudan en su aventura, pero que al final del camino suele continuar otra vez solo su aventura por otros lugares, en otros lugares en los que se le requiera. Esa es una figura que está muy usada en el cine, ¿no? Por ejemplo, está representada de manera magistral en Centauros del Desierto, con John Wayne, que está en esa figura solitaria que casi es obligada a ser un compañero de viaje, y él es, de hecho, como arisco y en fin, es un personaje bastante peculiar. Y cuando termina ya la aventura, pues se marcha. Y eso lo podemos ver también mucho en el cine contemporáneo, por ejemplo, con Mad Max, que hace exactamente lo mismo. Y esa figura del héroe se da muchísimo en el cine, y luego sí que es verdad que se reinventa con otros cines y se reinventa mucho con el cine contemporáneo, pero Tolkien, por ejemplo, también, eso ya lo hablamos, pues precisamente sus héroes sí que son un poco más comunitarios, ¿no? Y aquí también me gustaría decir pues que el héroe no tiene muchas veces por qué ser un héroe de capa y espada, ¿no? A mí me gustaría, y con esto ya terminar, recuperar un gran héroe del cine, que a mí me parece que es en la película de Vivir, de Akira Kurosawa, que es este hombre que es un burócrata que lucha contra todo el sistema para crearles un parque en un barrio deprimido, ¿no? Y él es otro héroe, pero es un héroe también solitario, que al final, cuando acaba incluso la aventura, por decirlo de alguna manera, pues se ve realmente lo ajeno que es al mundo que lo rodea, y que lo que se ha conseguido lo ha conseguido por su propio esfuerzo. Pero bueno, también me gustaría decir que no deberíamos acabar solo en eso, que quizás tenemos la oportunidad de mostrar otros tipos de héroes, pero sí que quería recalcar que eso sí que es un nexo común a esta visión del héroe y esta visión del caos y del orden, que sí que conecta con las mitologías de un modo más global. Y con esto ya he terminado mi turno. Muchas gracias. Bueno, me vais a permitir que a partir de todas vuestras aportaciones haga una pequeña reflexión para abrir la tercera parte del programa, y recuperando la cuestión de los arquetipos, por ejemplo, el arquetipo de Prometeo, y luego relacionándolo con la cuestión del orden y el caos y Tolkien. Yo lo que me pregunto es si quizá Tolkien lo que está denunciando en El Señor de los Anillos es la figura de Prometeo como el arquetipo de la modernidad basada en el progreso, ¿no? Graciela. Bueno, bien, quisiera de ustedes, porque debo retirarme para otra actividad, pero quería decirles que he disfrutado mucho de esta mesa, de esta videoconferencia, y que justamente ahora habíamos empezado a entrar en un nivel filosófico. Justamente apelo a la frase de Paul Ricoeur cuando dice: el mito da que pensar, ¿no? Es decir, entramos en la hermenéutica del mito, en la interpretación, que es indudablemente filosófica y también teológica. De manera que no me retiro porque esté cansada del tema, sino todo lo contrario, admirando la profundidad con que ha sido llevado por todos ustedes. Y bueno, y espero que en otros momentos volvamos a reunirnos. Los saludo cariñosamente con un abrazo para cada uno y les agradezco mucho esta convocatoria. Igualmente, Graciela. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Graciela. Muchas gracias, Graciela. Gracias. Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Respecto al tema de Prometeo, yo lo que veo es que Tolkien está denunciando el mito prometeico de la modernidad en tanto en cuanto la modernidad entiende que el progreso va a unificar la realidad. Ese supuesto caos que es la naturaleza para el hombre moderno, que es un infinito en parte incognoscible, incontrolable, y que gracias a la técnica va a conseguir darle orden y unidad a través de su sistema de pensamiento, ¿no? Bien, pues lo que veo que hace Tolkien no es tanto plantear la cuestión del orden del caos en clave cristiana, sino en clave muy moderna. Está denunciando cómo esa razón instrumental crea Mordor y los orcos, ¿no? O sea, el ojo que todo lo ve de Sauron, que podría ser, digamos, eh, la especulación absoluta de Hegel o quizá el yo pienso en general kantiano, viene a denunciar que esa actitud frente a la realidad es destructiva, es diabólica, en tanto que diabólico es lo que divide y lo simbólico es lo que unifica. Entonces, Tolkien lo que está apostando es por un realismo de la naturaleza, diciendo que en la propia realidad ya hay un orden que si se altera produce el caos, ¿no? Esa sería, yo creo que la denuncia de Tolkien. Entonces, yo no sé hasta qué punto la cuestión del orden del caos es cristiana, porque el diablo divide, pero no divide a Dios. La división de Dios sería ya una cuestión moderna, en tanto en cuanto Nietzsche denuncia que una de las grandes hazañas del idealismo alemán fue introducir la negatividad en Dios, ¿no? Entonces ya el propio acto creador de Dios es divisorio porque se niega a sí mismo para crear y entonces, digamos, lo que hay es una introducción del mito gnóstico más que de, digamos, el mito cristiano. Entonces, no sé si estaréis de acuerdo en esto, pero veo que esa división que entraña la realidad podemos verla en el psicoanálisis, en el tema del consciente e inconsciente, o también llevado al cine, un ejemplo muy palmario es cómo ese doble principio, o esos dos principios de la realidad, que sería la afirmación y la negación, están en Star Wars, ¿no? Que la luz y la oscuridad forman parte del propio orden de la naturaleza. Entonces, no sé, yo os preguntaría hasta qué punto creéis que el mito del progreso de la modernidad ha forjado los relatos del cine y qué relatos del cine atacan esta manera de ver que la unidad se construye a través de la técnica. Igual le cedo el turno a Jacinto y si quieres aportar cualquier consideración es tu turno. Bueno, vamos a ver, yo creo que la antiutopía es una creación moderna y una creación, digamos, incluso del siglo XIX, ¿no? El Frankenstein de Mary Shelley es de 1870 o no sé cuánto, ¿no? O sea, y para así decirlo, el Frankenstein es la primera, que también hay varias versiones en cine, ¿no? Yo no sé si la última es la de Kenneth Branagh, ¿no? O luego hay alguna otra posterior, ¿no? Pero por lo menos en la literatura, quizá es la primera manifestación que tenemos de la antiutopía y de la denuncia de la ciencia y de la técnica como, digamos, una posibilidad del caos y de un mal que lleva a caminos que pueden ser completamente desconocidos y desde los que podría no haber retorno, ¿no? Yo creo que eso aparece así en Frankenstein, pues, llevado a película. No conozco ninguna versión cinematográfica de Un mundo feliz de Huxley, pero a lo mejor las hay. Sí conozco versión cinematográfica de Fahrenheit 747 o Fahrenheit que también es una, digamos, una forma de descripción de los desajustes tan tremendos que hay cuando se rompe
una armonía de ese tipo, ¿no? Y luego, pues yo creo que en los años 70 y 80 vuelve a haber, digamos, una especie de sensibilidad especialmente intensa para el caos y vuelve a haber muchas grandes producciones de destrucción, hecatombe y desastres, ¿no? Yo creo que eso, por así decirlo, está un poco más calmado en el siglo XXI, como si, digamos, el pánico tremendo al descontrol de la técnica se hubiera ido mitigando y hubiera un poco menos de angustia y un poco menos de, creo yo, porque no lo sé, a mí me parece que hay, pero bueno, no, tampoco lo sé, como más producciones cinematográficas más esperanzadas que Mary Shelley o que hombre, Star Wars es bastante esperanzada. Es que para mí Star Wars es el prototipo absoluto de la Odisea y del relato contemporáneo y de la épica contemporánea, ¿no? Como lo es la Odisea de Homero para la antigüedad, ¿no? Y yo creo que Skywalker es el educador del mundo contemporáneo, como Homero es el educador de Grecia, ¿no? Pero, y por lo tanto no puede acabar ni llevar ni conducir al desastre, sino que siempre tiene abierto un horizonte a la esperanza, ¿no? Pero no lo sé, yo diría que, pero yo creo que vosotros conocéis mejor el cine del siglo XXI que yo y podéis decir si efectivamente hay también relatos cinematográficos en el XXI más esperanzados que los anteriores. No lo sé, prefiero escucharos que hacer conjeturas yo, ¿no? Pues muchas gracias, Jacinto. Álvaro. Pues yo, Jacinto, creo que desde que se inventaron los efectos especiales hechos por ordenador, las películas han ido en calidad hacia el picado. Es decir, han ido en picado, en picado, en picado y no sé cuándo parará. Pero ver, por ejemplo, comparar una película de Star Wars, la de ahora, por ejemplo, bueno, la de Han Solo, dicen que está bien, yo me niego a verla. Pero la primera que sacaron de Star Wars para la nueva generación, que era, no sé si es Star Wars episodio 6, 7, 8, no sé, la nueva que sacaron de Star Wars hace relativamente poco, y relativamente pocos, varios años. Pero bueno, que si tenemos en cuenta la calidad de esa película con la calidad de Star Wars episodio 4, es que no tiene ni punto de comparación. Y de hecho podemos ver que este cambio se pasa incluso en películas como El Hobbit, que cuando empiezan no tienen todavía una tecnología tan bien desarrollada como cuando acaban, y la última película es una salvajada de efectos especiales sin ningún sentido. Entonces, por eso, de películas modernas realmente yo creo que no, poquitas se pueden tocar, la verdad. Yo iba a retomar el tema que estaba tomando el tema que estaban tocando Rafa y el tema que ha tocado Jacinto de Star Wars. Pero bueno, empiezo por el tema que estaba tocando Rafa, que precisamente dice que el Señor de los Anillos es como que denuncia el mito de Prometeo. Pero yo exactamente no lo veo así. Yo realmente creo que Tolkien realmente comprende muy bien cuál es la diferencia entre la influencia cristiana de las cosas y la influencia nórdica de las cosas. En sentido a que no establece buenos y malos absolutos, sino que establece cosas que son más propias de lo que sería la idiosincrasia pagana nórdica de lo que sería el cristianismo, a pesar de que cuando está hablando de hobbits está defendiendo el conservadurismo británico de la época suya. Pero realmente, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en la mitología nórdica, cuando nos ponemos a ver nosotros lo que sería el mito del fin del mundo, es decir, cuando se acaba todo, lo que lo destrozaría todo, vemos que es el Ragnarok. ¿Vale? Ese mito del fin del mundo, que es el Ragnarok, realmente es una lucha entre el orden y el caos, en el sentido a que los que luchan por el lado del orden, sí, son los dioses, las personas, tal,
pero los que luchan del lado del caos son los Jotuns, los gigantes de fuego o los gigantes, y Loki, liderados por Loki. Es decir, los gigantes estos, dentro de la mitología, son gigantes que viven en un mundo que no es el suyo. Tienen mucha fuerza, tienen tal, pero no tienen un mundo propio, sino que viven escondidos en los mundos de otros. Es decir, son seres que no están en el lugar que deben estar, no están dentro del orden que les corresponde. Y Loki, precisamente, que la traducción de Loki sería el origen de todo fraude. Es decir, realmente lo que te está diciendo básicamente es la lucha de lo que es el orden natural, por así decirlo, el orden de las cosas, y lo que son unos gigantes desordenados que habitan en otros mundos, y lo que es Loki, que es el origen de todo fraude. Es un estafador, uno que engaña, va timando a la gente por ahí. Entonces, El Señor de los Anillos yo creo que plasma precisamente de una forma muy, muy exacta lo que sería hacer algo con una mentalidad pagana nórdica. A diferencia de, por ejemplo, las crónicas de Narnia, donde sí que podemos ver que a pesar de que toque muchos temas mitológicos y sí que incluya centauros, incluya un mito, sí, pues así como el de Prometeo, una fuerza revolucionaria contra el orden establecido de la mala esta, que es la maga, pero es que es eso, que el Señor de los Anillos representa exactamente eso y nosotros lo que estamos acostumbrados es más a esa visión cristiana. Y luego, con respecto a Star Wars, yo incluso creo que le podríamos dar la vuelta, porque realmente podríamos hablar de que si no entendemos esa película como que no hay buenos ni malos, en términos tan absolutos como en otras, lo que sí que podríamos ver es que a lo mejor la rebelión es el caos y el imperio es el orden. Es decir, la lucha yo creo que es entendida en ese sentido, entendida en el mito del orden contra el caos, yo creo que incluso sería al revés, que la rebelión sería el caos. No sé lo que opinaréis vosotros, pero bueno, en referencia a esas dos películas, os paso la palabra a ver qué me decís. Sí, le paso el turno a Josep y yo creo que ya abriremos el debate después. Pero muy interesante. Muchas gracias a ambos porque me, me- me dejáis un campo abierto que me parece muy interesante, porque a mí me parece que en vez de definir tanto como orden y el caos, yo creo que en realidad hay que tomar un concepto más taoísta, que es el del equilibrio entre el orden y el caos, ¿no? Y también hay que decir que todas estas teorías ya, toda la teoría del taoísmo o todo el pensamiento taoísta, ¿no? Cuyo autor fue Lao Tse, se produjo en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? O sea que estamos hablando de que ya hay cuestiones que son incluso antecedentes al cristianismo. De hecho, si me dejas apuntar una cosa, en realidad, si cuando ves dentro de la mitología nórdica, la cuestión del Ragnarok realmente es cuando se ha producido un desequilibrio y el Ragnarok no trae la destrucción absoluta, sino que trae otro mundo diferente. O sea, que sí, que está totalmente enlazado con lo que estás diciendo. Exactamente. Entonces hay unas cuestiones que se abordan en otros pensamientos mitológicos y religiosos que lo que tienen que ver más que con alcanzar un bien absoluto sobre un mal que es vencido en su totalidad, está hablando de un equilibrio como manera de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que cuando estamos hablando del caos y el orden, hay que tener también en cuenta qué significa orden y qué significa caos, porque el caos de alguna manera también ofrece una oportunidad y el orden cuando es alcanzado, o el orden cuando somete a la vida en su conjunto, a la vida política, al gobierno, etcétera, también puede producir tiranía. Y de hecho eso es algo que aparece también reflejado en la obra de Campbell, ¿no? En El héroe de las mil caras, que curiosamente el héroe puede convertirse en tirano si una vez conseguidos sus objetivos se empeña en mantenerse en el trono
y ejercer su gobierno de una manera absoluta, reproduciendo las prácticas de los gobernantes a los que él había vencido, ¿no? Y si nos venimos ahora pues a mitos contemporáneos o a historias contemporáneas, si por ejemplo vemos la obra de George Orwell, que trata precisamente de que en ese orden tan establecido, ¿no? En esa distopía del control más absoluto, de un orden más absoluto, no se deja ni un ápice a que haya una oportunidad que se entiende además, pues eso, como el caos. Y además en las sociedades donde impera un orden de tipo autoritario, precisamente lo que se viene a defender es esa idea de que cualquier desequilibrio puede suponer un perjuicio para la sociedad. Entonces, al final la naturaleza, incluso la propia evolución, incluso la vida en sí, evoluciona gracias a que existe cierto caos, ¿no? Y retomando la obra de Tolkien, pues es obvio que él critica el industrialismo, pero yo creo que básicamente lo que subyace es una idea del equilibrio. Porque, por ejemplo, hay una escena que es muy interesante, que es la de los Ents, ¿no? Estos dioses del bosque, que son árboles, que luchan contra Saruman precisamente en el momento en que ven que Saruman ha desequilibrado totalmente su entorno y está destruyendo la naturaleza para construir un nuevo orden que es francamente pues caótico, bueno, es destructivo y caótico en esa visión que vemos, ¿no? De cómo se destruye todo alrededor de su torre, pero en realidad Saruman lo que está buscando es un orden, ¿no? Es el orden de la fuerza, es el orden del mal gestándolo todo, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con los conceptos cuando se manejan en cuestión de orden y en cuestión de caos, porque no el caos siempre significa el mal, ¿no? A veces el mal viene representado por el orden. Eso lo quería decir, ¿no? Respecto a cuestiones que habéis hablado de películas que puedan representar una visión más, no sé, más esperanzadora, pues realmente no hay un cine contemporáneo que aborde estas cuestiones, a menos si, por ejemplo, te vas a películas de ciencia ficción que recuerden un poco a esa visión pionera de los héroes explorando nuevos lugares y adquiriendo nuevos conocimientos, ¿no? Como un viaje moderno de Jason en busca del vellocino de oro. Y aunque queda un poco lejos, pues podríamos hablar, por ejemplo, de la película de Ridley Scott, la de Marte, ¿no? Que es una visión de una especie de héroe que conquista el entorno en el que habita gracias al conocimiento. Y eso, pues, la verdad es que hay pocas películas así, pero alguna hay, ¿no? Y por suerte. Por ejemplo, la saga Star Trek, pues la saga Star Trek pasaba precisamente por mostrar un mundo donde la intelectualidad había triunfado y en lo que es el mundo de los aliados de la flota galáctica, pues ya impera una especie de sociedad en la que casi todos los problemas se han solucionado y se dedican a la exploración. Y es en esa exploración donde encuentran civilizaciones que todavía siguen ancladas en lo bélico y en la guerra, donde surgen esas fricciones. Pero eso se ve más en las películas antiguas de Star Trek que en las modernas, pero eso ya estaba ahí, quizás se tendría que recuperar. Y también quería decir en torno a esto de la obra de Tolkien también tiene que ver con otra obra en cierta manera que es la de Harry Potter, ¿no? Y a lo mejor entendemos que el concepto de la magia en sí pues es un poco lo que parece que logra cierto equilibrio porque no se manejan tecnologías que pueden destruir el ambiente, en cierta manera, ¿no? Porque la magia de Sauron ya vemos que es precisamente eso. Y aquí pues me gustaba mucho recuperar una cita, ¿no? Una cita de Arthur C. Clarke, que él dice pues que la tecnología a cierto nivel es indistinguible de la magia. Si adoptamos, por ejemplo, el mundo de Harry Potter, resulta muy curioso cómo el mundo de la magia es totalmente independiente de las tecnologías, incluso ven las tecnologías como algo que hasta es curioso y hasta es interesante en cierta medida, pero ellos se valen totalmente de la magia. Pero aún incluso así, en esa magia también existe la cuestión del bien y el mal, ¿no? Y aquí tenemos también cómo precisamente se lucha desde más o menos
las libertades de los magos, etcétera, contra el nuevo orden establecido que también puede llevar el mal a ese universo de Harry Potter. Entonces, ya por último, simplemente quería recalcar eso, que no es el caos frente al orden y el orden frente al caos, sino que tiene que haber una visión taoísta en que tiene que haber siempre dentro del orden cierto caos, ¿no? Para que la cosa funcione más o menos bien. Y además luego aquí el héroe pues siempre tiene ese papel fundamental que viene a arreglar todas estas cuestiones, a equilibrar la balanza. Y aquí lo dejo. Bueno, muchísimas gracias, Josep. Como veis, el tema da de sí, como decía Graciela citando a Riquer, los mitos dan que hablar. Bueno, ya concluimos el programa con el grandísimo tema del orden y el caos. Yo creo que también habría que resaltar las figuras del mago y del brujo y cómo se muestran en los diferentes relatos o narrativas cinematográficas. Y nada, os invito a que aportéis vuestras conclusiones a todo lo que hemos hablado, breve o largamente, y así podamos concluir este magnífico podcast. Te doy la palabra, Jacinto. Yo, digamos, como el tema era la presencia de la mitología en el cine, yo diría que ahora, en el siglo XX, desde luego, el cine es la forma más generalizada y popular de relatar algo o de transmitir historias, ¿no? Y que el relato y las historias empiezan por las formas más arcaicas y elementales, que son los mitos, que son la expresión de las actividades y actitudes y episodios claves de la existencia, que eso nunca ha dejado de estar presente en la literatura y que en el siglo XX, sobre todo, pues está presente en el cine siempre y en todas sus variantes, todos los mitos además, ¿no? O sea que es cuestión de, y que por cómo están todos, pues dan la posibilidad de analizar el espíritu humano, la existencia humana y la historia humana, pues a través del mito en el cine. ¿Por qué? Pues porque todos los mitos están en el cine. Ya, no tengo, digamos, esa es la conclusión que se me ocurre. Y bueno, con esto como a mí se me ha hecho tarde también, pues ya me quiero aprovechar para despedirme de todos vosotros y para daros las gracias, ¿no?, por vuestra aportación y vuestra compañía durante este tiempo, ¿no? Vale, Muchísimas gracias, Jacinto. pues hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la Venga, próxima. un Gracias por saludo. participar. Hasta Hasta la luego. próxima. Hasta la próxima. Un Hasta abrazo. Un abrazo. Hasta Pues luego. nada, Álvaro, necesitamos tus conclusiones. ¿Qué nos tienes que decir? Pues nada, yo concluiría, teniendo en cuenta el tema, concluiría que el mito, como hemos estado hablando, expresa la naturaleza humana y expresa los deseos humanos y es una forma de explicar muchísimas cosas, desde, como hemos estado hablando, desde ideologías políticas transmitirlas hasta incluso el funcionamiento de la naturaleza. Así que el mito podríamos ver qué es eso. Y dentro del cine, como hemos hablado, pues básicamente podríamos ver el mito inspirado o basado en mitos. Y las películas que están inspiradas pues son, por supuesto, todas aquellas que tienen efectos especiales grandiosos. Y las películas que están basadas en el mito suelen ser películas más de culto y son películas como la de Oh Brother, por ejemplo, que yo recomiendo mucho verla y de hecho recomiendo mucho verla junto con La Odisea de 1997, creo que es el año, que es La Odisea de 1997, es una película maravillosa desde el punto de vista de la mitología grecolatina clásica. Y desde luego la de Oh Brother después, para compararlo con lo que sería el mismo mito adaptado a la actualidad, creo que viendo esas dos películas de esa manera se podría ver perfectamente cuál es la influencia del mito en el cine moderno.
Aún así, me gustaría hacer el apunte de que últimamente el cine se basa demasiado en efectos especiales y en causar una impresión de que el ritmo nunca decaiga en una película, y eso me parece que se está cargando sinceramente el cine, porque hemos visto que bueno, en el Renacimiento hay un resurgir el Renacimiento de hace siglos, me refiero, en la época del Renacimiento, vemos un resurgir de esa mitología clásica, y ahora dentro del cine vemos como una especie de resurgir de esa mitología clásica con una serie de películas como pueden ser Star Wars, El Señor de los Anillos, pueden ser los cómics de Marvel, esas cosas, pero no llegan a coger la enseñanza que deberían de transmitir, como sí que pasó, por ejemplo, con la arquitectura en el Renacimiento, o con la escultura en el Renacimiento, o con la literatura en el Renacimiento. Creo que el cine debe de empezar a comprender de verdad que hay que coger esos mitos y que hay que enseñarlos, y que el cine actual no está por esa labor, sino que está más por el este. Y esa es mi crítica final, aparte de los apuntes que he hecho, es mi crítica final, que tenía que decirla porque es que de verdad que ya a veces ni me entran ganas de ir al cine. Y un saludo a todos y ya nos veremos en el próximo podcast. Muchísimas gracias, Álvaro. Encantado de haber podido compartir contigo este rato, este podcast. Pero espérate si puedes, porque ellos han ido que tenían prisas, pero bueno. Si te Sí, quieres no, ir... yo estoy aquí. Vale. Pues nada, Josep, te cedo la palabra, no te vayas corriendo. No, lo que pasa es que es como en todos los podcasts, porque ahora se me ocurren un montón más de cosas que contar, pero se nos acaba el tiempo, ¿no? Yo, como conclusión, diría que el mito está en todas partes, forma parte del origen del conocimiento y somos todavía creadores de mitos, aunque los arquetipos ya estén muy trabajados, ¿no? Entonces, para mí el mito tiene un valor antropológico, tiene un valor histórico, tiene un valor filosófico, tiene un valor de conocimiento muy importante, un valor psicológico y también tiene un valor político. Estas cosas las iremos discutiendo y ampliando todo el debate que estamos teniendo en sucesivos podcasts, pero el mito tiene todo eso. Entonces es hasta de manera indirecta, hasta donde no lo parece, el mito está, ¿no? Porque el mito, como decía Aristóteles, pues nos ha maravillado, porque tiene que ver con nuestra manera de maravillarnos ante nuestra propia existencia y lo que nos rodea. Y vino precisamente a explicar todas estas cuestiones y todavía nos acompaña y nos seguirá acompañando. Entonces, mis conclusiones sobre el mito serían esas. Y yo también estoy de acuerdo con Álvaro en esta cuestión de que el cine contemporáneo está legando demasiado todo a la espectacularidad de los efectos especiales. Y la verdad es que, pues, a mí una de las cuestiones que me encanta de este proyecto de investigación es que me está dando la oportunidad de leer muchos textos antiguos, mucha mitología, y ahora pues estaba releyendo otra vez la Ilíada y la Odisea, que las leí hace mucho tiempo, pero no me acordaba, y me estoy maravillando al ver que los mitos están llenos muchísimas veces de pruebas que son superadas no mediante la fuerza, no mediante la espectacularidad, sino mediante el intelecto, ¿no? Y cómo hay cuestiones que tienen que ver precisamente con esa capacidad de superar las pruebas, no enfrentándote a capa y espada, sino durmiendo a tu enemigo o engañándolo o hundiéndote por otro lado, ¿no? Y eso es un carácter muy especial que tiene la mitología, que nos está hablando de que no todo en esta vida se tiene por qué resolver a golpe de espada, sino que el intelecto, que la razón, que el conocimiento son herramientas muy útiles también para los héroes y por tanto también muy útiles para las sociedades contemporáneas, ¿no? Y claro,
uno cuando ve el mundo en el que vivimos, en que se está desechando la mitología, que se está desechando la filosofía, ahora también quieren desechar la música, y vamos a una visión del mundo en que la razón no tiene ya nada que ver, sino parece que todo tiene que ser una acumulación de datos, como si fuéramos meras máquinas que nos razonan, pues uno dice, a lo mejor hemos perdido el rumbo y a lo mejor hemos perdido también el equilibrio precisamente entre lo que es acumular conocimiento y razonarlo. Y la metodología nos habla de razonar también el conocimiento. Nos habla de héroes que son capaces de pensar y que a través del pensamiento se pueden conquistar precisamente retos y mitos que tienen que ver con nuestro camino metafísico, que es comprender por qué estamos aquí y a dónde vamos. Por eso para mí el mito es una maravilla, ¿no? Y cuanto más lo estudio, pues también lo hablaba el otro día con Álvaro, más ignorante me siento. Y te das cuenta de que hemos evolucionado un poquito, ¿no? Desde Platón y los presocráticos y toda esa maravilla que se dio en Grecia. Y no puedo hablar mucho de Oriente porque no lo conozco, pero allí también sucedió lo mismo como hemos visto aquí. Ojalá el conocimiento, ¿no? La razón y todas estas cuestiones también se vieran reflejadas en el cine, porque es verdad que eso se está abandonando por la violencia gratuita muchas veces y por una visión de los héroes que cada vez está más cerca, incluso yo diría, de los tiranos. Pero bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias a todos y nada, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Josep. Yo quería haceros una pequeña aportación con una cita de Aristóteles y la quiero citar porque me ha llamado la atención vuestra insistencia en que los efectos especiales han reducido la calidad del contenido de las películas. Y es que Aristóteles decía que lo relativo al teatro, en el teatro se comían cosas en las gradas cuando la obra de teatro no era buena. Porque como la gente se aburría y no se satisfacía la visión ni el oído, a menos necesitaba satisfacer el gusto. Entonces yo me pregunto si esta producción de cine de bajo contenido intelectual se debe a una conspiración de las palomitas de maíz, de los productores de palomitas de maíz. Igual hay intereses económicos detrás, no lo sé, podemos especularlo en un futuro podcast, pero bueno, No creo, Rafa. Lo dejamos en el terreno de la hipótesis. Y nada, simplemente decir a nuestros oyentes que, como pueden ver, los mitos siguen estando presentes, siguen formando parte de nuestra cultura, son la esencia del relato, y si no atendemos a ello, la calidad y la altura de nuestra cultura audiovisual pues va a decaer. Entonces, invitarles a que renueven el espíritu mítico, que se nutran de los mitos antiguos para poder aportar nuevas historias a este mundo nuestro y actual. Y nada, con eso ya nos despedimos del podcast de hoy. Aquí estamos en ¿Qué significa esta película? Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Bueno, yo quería despedirme, pero antes de eso quería decir que nos podéis encontrar en el blog del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales, Vicente Lombardo Toledano, a través de sus canales de iVoox, y lo mismo también en el blog y canal de iVoox de la Universidad Católica de Valencia, Vicente Mártir. Nada, seguiremos analizando cuestiones del mito y pues encantado y muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Rafa, te tengo que agradecer que hayas conducido, muchas gracias. Y Álvaro, pues gracias por estar aquí también y contribuir con tus siempre interesantes intervenciones. Extendemos el agradecimiento también a Jacinto y a Graciela, que han estado con nosotros, se han tenido que ir antes. Y nada, Álvaro, también a ti, por supuesto. Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad. Pues nada, concluimos, Josep. Sí. Pues nada, aquí acaba nuestro podcast de hoy. Muchas gracias.